lado el Conil Club de Fútbol atrincherado para la defensa de este envite, la cuelga, balón pasado largo, atención al área, y ¡gol! ¡Gol! Del Club Deportivo Pozo Blanco, del Club Deportivo Pozo Blanco. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, y esto que estaban viendo es el gol del Pozo Blanco en el último minuto, por no decir la última jugada del partido entre el Conil y el Pozo Blanco, que tuvo lugar el sábado por la tarde y que finalmente acabó con ese empate a 1 debido a este gol que marcó el conjunto cordobés. Perdonen un poco mi voz, pero yo también estoy afectado un poco estos últimos días por esta gripe que está afectando a mucha gente, aunque tengo que decir que yo de momento es solo mocos y algo de tos, y también me afecta un poco la voz. Así que disculpen un poco las molestias en la noche de hoy, pero aquí estamos porque no tengo nada de fiebre y no podía faltar en este último programa antes de despedir el año. Y tenemos que hablar sobre ese empate del Conil y del Pozo Blanco, como también hablaremos de esa victoria del Chiclana ante el San Roque de Lepe por la mínima, a pesar de las condiciones en las que se encontraba el estadio del Municipal. Después de haber hecho esta breve introducción, vamos ya, lo primero de todo, a presentar al invitado que tengo en la noche de hoy, a Mario Sánchez. ¿Qué tal, Mario? Hola, buenas noches. Muy contento de estar aquí. Oye, supongo que contento de estar aquí, pero no tan contento. Acabaste el sábado por la tarde después de ese gol en los últimos segundos, ¿no? Hombre, la verdad que nos fuimos con la cara partida el sábado todos los jugadores, ya que fuimos ganando todo el partido prácticamente y en el 96 nos empatan y al final un jarro de agua fría. Pero bueno, estamos acostumbrados ya a estas cosas y es lo de fútbol. Es verdad que por H o por B, es verdad que estos últimos partidos os está costando sacar los 3 puntos, ¿no? Hay veces que son ellos los que se adelantan primero y acabáis vosotros mejor el partido, como pudo ser la jornada pasada. Pero sin embargo, esta empezasteis muy bien. De hecho, ahora vamos a comenzar a ver el gran inicio que tuvisteis este sábado en el Pérez Ureba. Pero al final, los últimos minutos, supongo que también con el miedo de no perder esa victoria, al final os volcasteis atrás, aguantasteis el empujón del Pozo Blanco, pero finalmente en esa última jugada todo se empató. Así es. Es verdad que llevamos varias semanas que encajamos goles muy pronto, ya sea al empezar el partido o al empezar la segunda mitad nos hacen gol, y cuando nos hacen gol es cuando empezamos a espabilar, y llevamos semanas intentando corregir eso. Esta semana dijimos de apretar arriba, apretar, y nos salió bien, nos adelantamos, pero es verdad que en la última jugada se nos escapa el partido. Sí, cambia también, yo creo que bastante la primera y la segunda parte, ¿no? La primera yo creo que quizás soy un poco más protagonista vosotros, como dice, salí a morder, en los primeros minutos tenéis ocasiones claras, incluso marcáis el gol, que ahora vamos a ver todo eso, lo vamos a ver todo. Pero es verdad que la segunda parte, conforme pasan los minutos, el equipo va reculando, pues un poco yo creo que también porque el Pozo Blanco estaba atacando y también por intentar mantener ese resultado. Claro, al final también es mérito del Pozo Blanco de meternos ahí atrás, porque ellos ya prácticamente no se juegan nada, y perder 1-0, 2-0 es lo mismo. Se sube hasta el portero. Claro. Ahí en el córner. Ellos echaron arriba, nosotros es verdad que cometimos el error de meternos atrás y ellos nos empezaron a dominar. No nos hicieron algún tiro, pero en un córner, una jugada de balón parado se igualan toda la fuerza. Así es. Pues vamos a comenzar a ver ya imágenes de este partido entre el Conil y el Pozo Blanco, último partido del año, que no, de la primera vuelta. Y esto que estamos viendo, pues bueno, aunque el Conil empezó bien, aquí el Pozo Blanco en los primeros minutos tuvo esta ocasión en la que no encontró rematador. Pero bueno, aquí avisando también el conjunto cordobés, que sabe que es el Pérez Ureba es un estadio que le suele costar, pero que aún así quiso ir desde el inicio por el partido. Es verdad que el campo del CONI siempre ha sido un campo complicado para los rivales, y ellos también intentaron apretar los primeros minutos, y es verdad que tuvieron esa ocasión que fue clara, y si la llega a rozar yo creo que puede que fuese para adentro. Se puede complicar, aunque está nada. Es verdad que ayer, que fue el sábado del partido, no tuvo grandes intervenciones Alex Nava, acostumbrando siempre a tener una o dos de bastante mérito, pero es que el Pozo Blanco apenas tiró a puerta. Claro, no, Nava cuando terminó el partido me dice, hay que ver que han ganado el partido sin tirarme un tiro a puerta este día, y otras veces me harto de parar, pero
Ya está. En fin, esto es el fútbol, Así es. señores, esto es el fútbol. Veíamos esa ocasión del Pozo Blanco y lo que vamos a ver a continuación pues es este disparo también que generó el Colón Club de Fútbol y que acabó ejecutando Carlos Cuenca y lo vemos como se acerca a la frontal del área y aprovecha este despeje que no se la piensa, la empala bastante bien, es muy difícil, a Sí, lo sí. Zidane, oye, un poco a lo Zidane, es muy difícil y se le marcha por muy poco, hubiese sido un golazo. Yo creo que si no la desvía el defensa, yo creo que el iba entre los 3 palos. Seguramente y bueno, el portero hubiese tenido que Que emplearse a fondo en ese disparo que se marcha como veis que señaló con el árbitro y como decía Mario, pues tocado por un defensor. Pues bueno, vosotros también, como decíamos, ¿no? Salisteis que no queríais que ocurriera lo de los últimos partidos y yo creo que los primeros minutos en general, casi a los últimos 15 minutos del partido, pero los primeros 75 yo creo que vimos un partido igualado y yo creo que para el espectador neutral incluso divertido, porque Sí, al aunque final. no hubiera disparos a puertas, o por ejemplo en el parte de Pozo Blanco, pero hubo intercambio de golpes. Sí, sí, fue un partido muy intenso. Al final, cualquier partido en tercera, en el grupo 10, son Es muy duro. igualados y son muy duros. Y es muy difícil ganar un partido. Así que también hay que darle mérito al empate. No perdemos, un puntito más y ya está. Abajo. Sí, así es, a seguir sumando. Tenía Carlos Cuencas esta ocasión en esta semi-volea que se marchó por poco después de que rozara el defensa y también tuvo otra oportunidad más, no en sus botas, quizás, sino ahora en su cabeza, esta es la volea que estábamos viendo, sino la siguiente que vamos a ver a continuación, que como decía, no tuvo la ocasión en sus botas, sino en su cabeza, porque aquí estuvo a punto también de rematar este balón que vemos como la defensa del Pozo Blanco se complica. Antonio David creo que es el que pone ese centro y no llega a rematar por poco Carlos. Una vez más, Carlos casi todos los partidos tiene una de cabeza o dos. La verdad que Al se le da final, bien el juego aéreo. Carlos cuando pisa área es peligroso. Es un extremo, pero al final es como si fuese un segundo delantero. Siempre está intentando meter gol, pisando área y la verdad que está muy bien ahora. Y aquí aprovechando pues también esa indecisión, ¿no? del conjunto cordobés a la hora de despejar ese balón. Sí, siempre hay que ir a apretar porque todos fallamos y hay que aprovechar Que yo creo poco que no nos se den. comunican ahí entre los dos jugadores. Finalmente, bueno, Antonio David no es Beli el que pone Es el balón. Beli, sí. Había dicho Antonio David, pero es Beli el que pone ese balón con su zurdita y que por poco nos remata Carlos. Segunda ocasión del Conil en la tarde del día del sábado, segunda ocasión que tiene como protagonista Carlos Cuenca. Aquí no se materializó el gol, pero sí se materializó en la siguiente imagen que vamos a ver a continuación. Aquí después también aprovechando un balón parado que, como dice Mario anteriormente, se equilibra un poco todo y ahí vemos cómo entra Ezequiel León como elefante en cacharrería, se lleva por delante a todo lo que hay por delante, valga la redundancia, y manda el balón al fondo de la red, ¿no? Golazo. Es verdad que entra con todo. Es verdad que tenemos buenos jugadores en el juego aéreo, tenemos buenos jugadores que la ponen bien desde los córneres, que ya hemos hecho varios goles este año sí. Y la estrategia también da punto. Hombre, supongo que, como me comentabais, son varias semanas ya las que estáis trabajando. El hecho es de intentar salir bien en los partidos, de intentar que nos marquen. Yo creo que conseguirlo y dejando la portería a cero en los primeros minutos y aprovechando vosotros las oportunidades y en los 15 minutos adelantaros con este gol, yo creo que supongo que será una alegría doble. Hombre, claro, al final lo que hemos estado trabajando durante esta semana salió. Verdad que al final nos empatan una jugada tonta, pero es verdad lo que tú dices, que hay que estar contento de que las cosas que se trabajan salen. Es que esta pregunta, sé, me puedo imaginar la respuesta, pero aún así creo que debo de hacerla. ¿Cómo valoras el empate? Porque entiendo que a lo mejor antes del partido, entiendo que vayas a querer ganar siempre en vuestro campo, pero a lo mejor todo lo que sea seguir sumando siempre es bueno. Pero después de haberlo tenido en las manos y escaparse en el último minuto, no sé hasta qué punto lo de por bueno. Es como una derrota, sinceramente. Pues, te pegas todo el partido ganando y en el 96 te empatan. Al final dices tú, sí, bueno, hoy sí lo vemos como, venga, un puntito más, seguimos sumando. Pero Pero el sábado no. el sábado y el domingo, es verdad que te va fastidiado acá. Ujú. Pero bueno, dentro de lo que cabe, como me Así dice es. ya, con el paso de los días lo veis de otra manera, ¿no? Así es, así es.
Seguimos viendo imágenes, se había adelantado el Conil con este gol de Ezequiel León y aún así siguió teniendo ocasiones el conjunto amarillo y aquí vemos cómo Pepe se saca ese disparo después de una jugada individual aprovechando los espacios que estaba dejando a su espalda la defensa del Pozo Blanco y aquí vemos cómo se escora y se pone el balón para su pierna más hábil a la que el disparo pues lo que pasa es que le sale muy Le sale centrado. muy centrado, sí, pero es verdad que Pepe está trabajando muy bien y nos está sorprendiendo a todo, a todo el equipo, a la gente de Coni también le gusta ir a ver y ver a los chavales jugar. Y le falta eso, meter algún golito así que ha tenido ya varias ocasiones, pero está bastante bien. Sí, yo quería preguntaros precisamente por eso de, ¿os sorprende el nivel de Pepe? Porque es verdad que irrumpió más o menos a mitad de este primer tramo de la temporada, se hizo con la titularidad, goles bonitos, asistencia, ya no solo en cuanto a aportación ofensiva de goles y asistencia, sino también, yo creo que también suma mucho en el Sí. juego. Y aquí, pues bueno, todos los invitados que habéis pasado, a veces hablábamos de Pepe y decía, sí, es un chaval que tiene mucha calidad, tal, como que lo normalizabais, pero yo creo que No, no sé hasta qué punto. es verdad que hacía tiempo que no se había jugado que se giraba tan bien, jugaba, se asocia, porque antes en el campo del Coni era imposible Jugar jugar así, y es verdad que yo no lo conocía personalmente, sé que de Coni era, pero yo había estado fuera, él también ha estado y me preguntaban, ¿qué tal Pepe? No sé, no lo he visto y ahora lleva ya 7 o 8 partidos seguidos, o 10, no sé, y la verdad que está sorprendiendo para bien. La verdad es que aportando muchísimo el joven de Pepe Sánchez. Y aquí, pues teniendo una ocasión que es verdad que casi todos los partidos tienen una o dos y es lo que tú le dices, a veces le falta un poco más de veneno y Un termina. Y poquito mira que más. marca golazos, ¿eh? Sí, sí, pero ha tenido ahí ocasión a lo mejor otros partidos para meter ahí claro, cuanto más goles meta al final Hombre, más escaparate. tampoco estamos como para regalar goles, ¿no? Pues bueno, la ocasión de Pepe Sánchez en esta primera parte entre el Coni y el Pozo Blanco. Enseguida vemos imágenes de esta segunda mitad, pero antes la pregunta que a mí me suele gustar hacer a los invitados, las conversaciones con el míster en el vestuario, ¿qué es lo que os pide después de visto lo visto? Después de la primera parte, es verdad que no había mucho que decir porque salió a la perfección el plan, ¿no? Como te he comentado, salía a morder, intentar adelantarnos pronto y no concede nada. Al final ellos tuvieron el centro chu desde el primer minuto, pero ya está. Así Así es. que tampoco nos pudo decir mucho. Seguir así, Sí. ¿no? Pues bueno, ahora las instrucciones de Jesús en su paso por vestuario y aquí vemos ya imágenes de la segunda parte que ya cambió un poquito más la dinámica. De hecho, a vosotros os cuesta generar ocasiones de peligro y el que empieza a tener ocasiones es el Pozo Blanco, aunque, como hemos mencionado anteriormente, sin tener excesivo peligro. Aquí tenemos el primer acercamiento más destacado de este comienzo de segunda parte, en el que, bueno, una jugada por banda en la que hay un centro que no va a ningún lado, que se marcha, pero yo creo que aún así la jugada está bien defendida, ¿no? Sí, no, es verdad que nosotros trabajamos mucho los centros laterales, defender. Y yo salí un rato y no estaba a gusto porque era defender, no tocar el balón, defender. Y cuando tuve el vídeo dije, tú, es que no nos han creado nada. Al final estamos defendiendo, pero. Y la verdad que fuimos culpables de meternos atrás y no salía a intentar coger Claro, tú alguna contra. entraste por Beli, Mm. hiciste ese doble lateral con Antonio Claro, David al final para sí. reforzaros un poco también para esos centros. Yo creo que bueno, que realmente el equipo defendió bien, porque si no hubo grandes ocasiones del rival, Claro, claro, que al final es mérito nuestro eso, ¿sabes? Que no generaron nada, pero las sensaciones de uno mismo dentro de estar sufriendo todo el estar tiempo. sufriendo. Y cuando tú lo ves realmente dices tú, tampoco nos han creado. Así es. Pues bueno, esta era la primera y ahora vamos a ver otra ocasión más del Pozo Blanco, más o menos de un nivel de peligrosidad muy parecido, porque es que la que vamos a ver, pues es lo que venimos contando casi todo el programa. Bueno, pues ellos dentro de lo que cabe ahí encontraban manera de combinar ese doble giro y aquí finalmente se saca este disparo, pero es que como decía Mario y como estábamos comentando, dentro de lo que cabe, aunque ellos encontraban la manera de combinar, incluso con este doble giro, ¿no? El primero y ahora este segundo está bien defendido porque ahora cuando se saca el disparo da En Oscar, creo en que. sí, y bueno, al fin y al cabo pues demuestra que estabais metidos en el Sí, partido. es lo que es la sensación que
que teníamos, que estábamos sufriendo más de lo que realmente es. Siempre hay un jugador amarillo, 2 por cada uno de ellos. Sí, así es. Y aún así, el Pozoblanco pues siguió un poquito más creando ese peligro en la portería de un Alex Nava en la que, como decíamos, no tuvo trabajo en la tarde-noche del sábado pasado. Aquí vemos también a través del balón parado en un córner que no encuentra rematador y una vez más sacáis, yo creo que estáis bien colocados, al final acabáis despejando ese balón. Pues bueno, el Pozoblanco pues intentando hacer su partido. Aquí vemos como es Antonio David, ¿no? En esta ocasión, o Galafate, el que saca el balón, en fin, todo controlado. Sí, al final el partido estuvo muy controlado. La mala suerte del último segundo. Que ahora después veremos analizando cada detalle de ese gol del Pozoblanco, pero antes un par de ocasiones más, porque tenemos este centro chut también del conjunto cordobés que no encontró portería. Aquí vemos, pues bueno, mucho centro lateral también, demás. Y aquí pues se marcha por muy poco a este quizás de la que hemos visto la más peligrosa. Se envenena el centro. Yo creo que la quiere poner, pero le sale un centro suyo ahí que ojo. Sí, la verdad que Nava ve cómo pasa el balón, la parábola que hace el esférico, que sí, yo creo que no sé hasta qué punto, si iba adentro, Nava hubiese intervenido, pero uff, Confiamos que sí, se asusta, se asusta. Una ocasión más que tenía el conjunto cordobés del norte de Córdoba, Pozoblanco, y vemos otra más antes de ver ese gol, porque quiero que analicemos detalladamente ese gol del conjunto de ayer, vestida de rosa. Y aquí vemos de nuevo haciendo daño a través del centro lateral, quizás está ya de las ocasiones cada vez más claras, y van pasando los minutos. Para que se hagan una idea de casa, este es el minuto 93, es decir, ya estábamos en el añadido, el Pozoblanco cargaba el área prácticamente con todos los jugadores, centros laterales de todo tipo, vosotros encerrados en vuestra área, y aquí no encuentra, remata, pero se marcha por muy poco, ¿eh? Es verdad lo que tú dices, que ya ellos en un minuto 93, mira lo que hay 6, 7 jugadores en el área. Al final tú empiezas a meter balones y peligro te crean. 100%, y aquí de hecho incluso se marcha por muy poco, pero esta quizá es la más clara que tuvo el Pozoblanco. Esa es la más clara y yo creo que aquí ya el partido debería de... Sí, porque dio tanto el árbitro. Añadió, estamos hablando que este es el 93, añadió 4, mientras termina la acción, cualquier salga el portero y al final ahí y nos quitamos problemas, pero después de esos 4 añadió 2 porque hubo un choque entre Nava y el que remata y dijo 2 más. Por el tiempo de que Por se tuvieron el tiempo que que se atender, sí. Madre mía. Pues además de esta manera fortuita acabaron encontrando el premio del gol, como lo vemos ya en pantalla, la jugada con la que hemos abierto el programa y que dejó un poco más helados los cuerpos de los aficionados que habían ido al Pérez Ureba, también a los futbolistas, porque también hacía frío. Y aquí vemos, mira, cómo es el portero el que acompaña al jugador, a uno de los jugadores que ha participado en la jugada, porque es que ya hasta el portero, hasta Jerry, estaba ahí en el área y lo vemos vestido de celeste. Y aquí, pues bueno, es lo típico que se dice, que 2 toques dentro del área, peligro. Peligro, así es. Botó el balón dentro de la pequeña y hay un barullo y la metió, no sé quién, yo creo que le da a uno de ellos, luego Víctor la intenta sacar, pero no llega. Finalmente aquí, pues bueno, tampoco se puede atribuir un fallo como tal, pero es que el área está totalmente cargada de jugadores, muy difícil de ahí seguir las marcas, bloqueo, no es un corner al uso. No, ya ellos también, último minuto, no tenían nada que perder, van a por todas y en la pasada, pues ahí a lo mejor sí hay, tampoco, no sé si habrá fallo de marca pero uno de ellos la vuelve a meter al área chica y... Ya, muy complicado. Pues bueno, ya hemos analizado un poco esta jugada y también pues Mario nos ha contado cuáles fueron las sensaciones del equipo una vez que marca el gol el Pozoblanco. Una manera quizás agridulce de terminar el año, pero bueno, dentro de lo que cabe es un punto más que seguir sumando. Ahora vamos a ver el resto de resultados y también la clasificación. Así que bueno, un poco sabor amargo, pero hay que seguir. Bueno, estamos ahí en la pelea, tenemos 18, 19 puntos, no sé, 19 creo. Quedan todavía 2 partidos para terminar la primera vuelta y
estamos ahí peleando por el objetivo, que está tranquilo a final de año y esperemos que así sea. Así es. Vamos a escuchar ahora al entrenador del Conil, a Jesús Barbadilla, y su análisis sobre este empate a 1. Que hemos hecho muy buen trabajo, la verdad que me siento muy orgulloso del equipo que tenemos, de cómo pelea, de cómo trabajan y la verdad que no puedo decir nada. Lo han dado todo en el campo, se han vaciado, pero bueno, hay veces que el fútbol te quita, otras te da y en este caso hoy pues nos ha quitado para mí la victoria en el último segundo porque el Pozo Blanco en este caso no ha tirado ni una vez a puerta. Yo creo que no ha habido ni un solo tiro a puerta y mira, nos vamos con un empate. El que de hecho hemos tenido muchas más oportunidades de las que no hemos aprovechado, que podíamos irnos perfectamente con un 2-0 y no ha sido así, te vas con 1-0 y bueno, ¿qué ocurre en la segunda parte? Porque el Pozo Blanco tiene muy buen equipo, ¿no? Para mí tiene uno de los mejores equipos de la categoría, tiene jugadores que son muy móviles. Analizando las palabras del míster, lo primero, muy contento con el trabajo del equipo y estamos hablando de minutos después de haber terminado el partido, es decir, que entiendo que esté molesto por haber cosechado el empate, pero está muy contento con vuestro trabajo. Claro, al final si tú en el campo lo das todo y eso no te pueden reprochar nada. Es diferente que si tú sales, por ejemplo, en mi caso yo salí y yo hice todo lo que podía, correr, defender. Ya si tú sales y vas andando, pues ahí sí te pueden decir, pero si lo das todo, no le podemos Y decir después, nada. otra cosa más que sacamos de las palabras del míster es ese análisis entre la primera y la segunda parte, ¿no? Que él decía que cambia un poco la situación, sobre todo en la primera parte, que tenéis ocasiones que quizás os podrían haber aumentado esa ventaja en el marcador y el partido, esos últimos minutos finales, haberlo gestionado de otra manera. Claro, si te vas al descanso con 2-0, que hemos tenido ahí alguna ocasión, no muy clara, pero sí algunos tiros, cambia el partido por completo. Pero bueno, las palabras de Jesús, contento con el trabajo de su equipo, palabras que contrastan con las del entrenador del Pozo Blanco, Alberto Fernández. Creo que hemos sido superiores, excepto los 15 primeros minutos donde es verdad que han sido muy superiores el Conil a nosotros. Nos ha costado mucho entrar en el partido los 15 primeros minutos, de hecho ya nos habían perdonado una en un córner. No hemos ajustado bien, hemos salido un poquito dormidos, no sé si tema de viaje de tantas horas y nosotros sabemos la intensidad y el dinamismo de un equipo como el Conil, que es súper intenso, ya lo había dicho yo en la previa, un equipo que me gusta mucho sobre todo por su intensidad, pero yo creo que a partir de ese minuto poco a poco nos hemos ido haciendo con el partido y yo creo que en el segundo tiempo hemos sido muy superiores y si hubiéramos marcado antes yo creo que nos hubiéramos llevado el partido, pero bueno, por lo menos hemos conseguido un punto en la última jugada y menos mal que hemos podido conseguir porque yo creo que el fútbol no estaba siendo nada justo con nosotros. Palabras que digo que contrastan porque al principio Jesús les decía, el fútbol a veces te da, otras veces te quita, hoy nos ha quitado. Sin embargo, él decía que el fútbol estaba siendo injusto con ellos. Yo creo que son dos lecturas diferentes de un partido que puedo llegar a entender incluso ambas lecturas después de haber visto y analizado las jugadas, ¿no? Claro, es verdad que al final cada uno va a su casa y la segunda parte ellos fueron superiores con balón, pero hemos visto que no nos crearon ocasiones ni... Es verdad que dos centros chubas así y el córner, pero tampoco fueron superiores para llevarse el partido. Al final fuimos superiores nosotros durante 96 minutos que estuvimos ganando, pero y desactivando su juego. Así es, que al final trabajamos para que ellos no estuvieran cómodos. Así es. Pues Mario, vamos a ver el resto de resultados de este grupo 10 de Tercera Federación, la última jornada antes de este parón navideño que nos dejó algunos resultados sorprendentes, como puede ser quizá el del Utrera, que empató a 3 ante la Valona, pero vamos a ir 1-1 porque el Córdoba perdió en casa 0-2 ante el Castilleja, también un resultado llamativo. El Atlético Central ganó 1-0 al Atlético Nubense, el Cádiz Mirandilla ganó 3-0 al Bollullo, era duelo entre los dos equipos que están arriba de la clasificación y cayó el Bollullo. El Dos Hermanas ganó 3-0 también al Sevilla C, el Ceuta B ganó 2-0 ante el Coria. El Tomares empató a 0 ante el Ciudad de Lucena, el empate entre el Conil y el Pozo Blanco. El Utrera empató a 3 ante la Valona, como hemos comentado al principio, y después ese partido de esa victoria ante el Chiclana, ante el San Roque de Lepe, que analizaremos después. Pues bueno, vemos rápidamente cómo estos resultados se reflejan en la clasificación y ahora hacemos un análisis de ambas situaciones.
porque el Conil, ahí lo tenemos, es 12º con 19 puntos, todavía un colchón suficiente con los puestos de abajo, aunque el Castilleja poco a poco está puntuando, como ven, suma 5 de los últimos 9 puntos posibles, pero dentro de lo que cabe se acaba el año en una situación cómoda, ¿no, Mario? Sí, al final el objetivo es estar ahí en la zona media sin pasar mucho apuro como estos años atrás, las últimas jornadas. Estamos a 8 puntos del descenso, pero que eso en 2 o 3 jornadas se aprieta más todavía porque los equipos de abajo empiezan a ganar, empiezan a apretar y no nos podemos relajar. Además, ahora os enfrentáis ante el Atlético Nubense. Últimamente os estáis enfrentando ante rivales que estáis muy parejos en la clasificación, rivales directos, aunque realmente esto de directo en esta liga es complicado, porque casi todos lo son. Casi todos son rivales directos y es muy difícil ganar. Hemos visto hoy que Castilleja ha ganado 0-2 en el campo del Córdoba B, que va el Castilleja penúltimo. Sí, lo estamos viendo, antepenúltimo. Que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Ya me queda muy poquito. Lo último que quiero preguntarte de cara a este nuevo año, ¿algún deseo de estas navidades para este 2026? Nada, que mucha salud, los resultados nos acompañen y que venga todo lo mejor posible. Pues Mario, muchas gracias por acompañarnos aquí esta noche y felices fiestas. Igualmente. Nosotros hacemos ahora una breve pausa publicitaria para después, cuando volvamos a analizar ese partido entre el Chiclana, esa victoria del Chiclana ante el San Roque de Lemos.